Llego a la Ciudad de México con la experiencia de haber estado en 2 diócesis y las 2 diócesis en el Gran Valle de México. Mi idea es que volvamos a recuperar la identidad arquidiocesana, que nos sintamos arquidiócesis. El Papa Francisco nombró al cardenal Carlos Ayarretes arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México, un obispo muy cercano a la realidad urbana. Sin lugar a dudas, este nombramiento implica un nuevo impulso en el caminar de esta iglesia que peregrina en la ciudad, retomando y valorando las riquezas de nuestro proceso pastoral post-sinodal. Fue una sorpresa, algo que pues me sorprendió mucho. Primero fueron sentimientos de dejar lo que estaba uno haciendo y luego sentimientos de tomar conciencia de lo que significaba este cambio, este traslado a la Arquidiócesis de México. El buen funcionamiento de todo nuevo emprendimiento requiere una estructura acorde a ello. Por tal motivo, es necesario que se configure una nueva red estructural que responda a las necesidades del momento histórico que está viviendo la arquidiócesis. Actualmente la Arquidiócesis de México está organizada con un proyecto que se buscó una descentralización para darle mayor corresponsabilidad a las partes. Y entonces, desde tiempo del cardenal Miranda, se crearon las gerencias que después, en tiempo del cardenal Corripio, se convirtieron en vicarías episcopales y que se han fortalecido en su organización interna y en su vida pastoral, con lo que se han dado muchos pasos al interior de cada una de estas vicarías, como lo he confirmado con la visita a cada una de ellas. Sin embargo, hay algunos aspectos que al haber pasado en esta descentralización se ha visto ahora al paso de los tiempos, es necesario articularlas, que no queden tan sueltas, porque en este momento actúan independientemente cada una de estas 8 organizaciones en todo lo que toca a las responsabilidades directas de la vida pastoral de las vicarías. Desde el plan diocesano, que solamente recibe las orientaciones generales y luego se aplican de manera distinta en cada una de las 8 vicarías. Y el ajuste o el replanteamiento va fundamentalmente en el tema, por ejemplo, de todo lo jurídico, tener un órgano centralizador de todo el aspecto jurídico de la arquidiócesis. El segundo punto es la necesidad de tener también una asesoría y un acompañamiento desde una oficina central de la curia arquidiocesana sobre lo fiscal. Entonces, si se articulan en una sola oficina todas las circunstancias propias de lo fiscal, creo que nos haremos más eficaces. Y el área que más también nos preocupa es una mejor coordinación de lo que hacemos en lo pastoral. Los procesos pastorales tienen que ser definidos de una manera unitaria para toda la arquidiócesis y también tenemos que tener el cuidado, el acompañamiento para que esos procesos pastorales tengan los mismos subsidios, tengan las mismas características de exigencias, de criterios para los servicios a los fieles y también ahí entonces necesitamos una mejor coordinación de estas actividades pastorales. Actualmente, cada vicaría cuenta con un proceso de planeación propio que ha permitido impulsar proyectos para responder a las necesidades concretas de cada comunidad. Sin embargo, es necesario que todos los esfuerzos confluyan desde un solo plan pastoral para construir juntos y aprovechar todos los recursos diocesanos de manera conjunta. Que las estructuras funcionen para orientar, acompañar, valorar y reorientar cuando es necesario los procesos pastorales. Si los fieles
de una parroquia están trabajando duro y muy bien en torno al tema de la familia, pues que nos tengamos en cuenta a la parroquia vecina o las parroquias circundantes. Eso significa que vamos a trabajar en comunión operativa, porque vamos poniendo en común lo que tenemos y somos al servicio de la pastoral. Una de las características de esta nueva etapa de la misión permanente en nuestra arquidiócesis ha sido sin lugar a dudas la sinodalidad, entendida esta como un proceso de escucha, discernimiento, planeación, ejecución y evaluación en una puesta en común. La sinodalidad es un proceso hermoso que define a la Iglesia. Es la comunidad la que plantea las necesidades. Esto se puede realizar muy bien, por ejemplo, en las asambleas parroquiales, con una buena dinámica de consensos. Se plantea lo que están viendo, cuáles son las necesidades que ellos perciben. Segundo paso, se plantean cómo se pueden afrontar y de qué manera habría que actuar con las fuerzas que se tienen propias o con las ayudas que podrían recibir de otros elementos de la Iglesia. Y el tercer paso es el de la toma de decisiones y la programación de las ejecuciones para calendarizarlas. Esto es la sinodalidad y debe de empezar desde las parroquias, de forma que así podamos responder, que nuestras actividades respondan a las necesidades de la gente. Entonces la sinodalidad nos permite que partamos de la base, volvamos a la base, después de haber discernido lo que la base necesita y piensa. En la encuesta sobre culturas religiosas en la Ciudad de México, el testimonio de vida en comunión de los pastores fue un reclamo muy sentido por todo el pueblo fiel. Por ello se propone un nuevo estilo de convivencia fraterna y de responsabilidad compartida, ubicada en territorios específicos muy concretos. El mismo derecho canónico ya plantea dos reformas que están indicadas jurídicamente. Una es la que hemos ya hecho público y se están preparando los proyectos de las unidades pastorales con la unidad territorial de las parroquias vecinas. Se va buscando la identificación social y la identidad de las personas a ese territorio, y entonces las parroquias que están dentro de ese territorio se realiza el levantamiento jurídico territorial de las actuales parroquias y se unifican. Se realiza una unidad pastoral que el derecho canónico las llama parroquias in solidum. Esta es una forma que el derecho canónico prevé particularmente para las grandes ciudades, dado que la estructura de la parroquia tradicional de siglos estaba más pensada para el campo que para la ciudad. Ahora, con las grandes concentraciones urbanas, la gente no sabe a cuál parroquia pertenece, no sabe de cuál calle a calle es donde corresponde su definición como feligres, y se presta esto mucho a una especie de supermercado religioso, de que la gente va escogiendo dónde ir y dónde pedir sus servicios. Como unidad pastoral, entonces, se busca la identidad de la unidad eclesial que corresponda más o menos a la unidad social, y allí entonces será posible que los fieles vayan a cualquiera de estas parroquias y puedan pedir los servicios que necesitan, todo coordinado como unidad en conjunto de esas parroquias. Y segundo, el gran beneficio para el estilo de vida de los sacerdotes, que en lugar de estar ceñidos a una casa cural dentro de ese territorio parroquial, ahora una casa sacerdotal podrá ser compartida dignamente con 4, 5, 6 sacerdotes en un equipo que atenderán ese conjunto de parroquias. Esta es la primera vertiente para superar la necesidad de que la identidad y la pertenencia de los bautizados
se facilite y los servicios sean mejor coordinados y los laicos descubran un poco más allá de que su vida de iglesia no sea solamente en torno a una delimitación más pequeña parroquial como está ahora. El proceso de formación de los nuevos sacerdotes para la Arquidiócesis de México requiere una mayor integración y empatía con todas las personas en la ciudad. Por eso, hoy se requiere de un proceso en donde ellos vayan creciendo en la consolidación de su vocación al ministerio ordenado. Cuando el concilio revisó la formación sacerdotal, entonces encontró que los sacerdotes se preparaban muy bien académicamente, sin embargo, no se les introducía, como se empezaba a realizar ya en otras profesiones, en la experiencia concreta de conocer el mundo al que iban a servir. En el curso introductorio que también lo planteó el concilio, se realiza el eje de la formación humano-espiritual y el conocimiento de experiencias especiales de la vida pastoral de la Iglesia. Es decir, con este curso introductorio, el concilio prevé que quien ingrese al seminario haya optado por su vocación, pero no simplemente decidido porque lo pensó en su interior, sino porque ya esclareció en qué consiste la vocación sacerdotal, qué es lo que le va a exigir la vocación sacerdotal y a qué está dispuesto. No es simplemente ya el deseo interno con el cual surgió todo, hoy decir, bueno, a ver, ya conoces qué es lo que se te va a exigir, qué implica, cuáles son los años que vas a tener, por qué tienes que hacer estos estudios, por qué tienes que hacer esta vida comunitaria, por qué tienes que crecer. Y entonces ya al fin de ese curso se toma la decisión el alumno de optar y decir yo quiero ser sacerdote, entonces se ingresó al seminario mayor. Este curso introductorio es novedad del concilio para acá. Después el concilio también diseñó que era necesario interrumpir las fases de un internado tan largo entre filosofía y teología. Es decir, que 7 años siempre viviendo en una institución que todo te lo da, comida, espacios, habitación, tiempos ordenados, y tú cuándo decides las cosas, si todo está ya hecho. Entonces el concilio y la ratio dicen, no, es necesario interrumpir esa vida de internado y volver a las realidades sociales para que conozcas cómo vive la gente, cuáles son sus sufrimientos, cuáles son sus necesidades y tengas tú la conveniente sensibilidad del pastor que los va a servir. Luego viene la etapa de la teología. El tiempo de filosofía y el curso introductorio son 4 años de internado, que son suficientes para que el alumno aprenda los hábitos positivos de estudio, de convivencia, de una gran comunidad que le da la posibilidad de encontrarse con distintas personas que son sus compañeros y ser como orientados en esta vida comunitaria. Pero los alumnos del seminario no están destinados para ser religiosos en un convento, en donde tenga que convivir siempre con 10, 15 o 20 compañeros, sino están destinados para ir a las parroquias. Entonces, este es el campo también de que vamos a renovar para que ya pasen en tiempo de teología a una casa cural, en donde puedan estar una pequeña comunidad que valore más de cerca tanto las cosas positivas que nos da el compartir la vida, como las cosas que siempre resultan difíciles cuando nos conocemos más de cerca, porque cada quien tenemos nuestras cadaunadas. Entonces ahí surgen las dificultades en la pequeña comunidad, en la grande se diluyen y no aparecen muchas veces, pero en una pequeña comunidad sí, si este no se levanta temprano, si este no hizo tal cosa, si debió de haber hecho, estamos aquí en cortito. Y además, estando en una parroquia, tiene otras 2 ventajas muy importantes.
conocer la vida parroquial en su habitual continuidad, porque hasta ahora, estando en el internado, nada más van puntualmente a hacer una actividad y regresan al seminario. Entonces no conocen todavía los procesos de la vida parroquial. Y es muy importante que cuando ya llegue a la ordenación, conozca las estructuras, cómo funcionan parroquiales, los consejos pastorales, los de asuntos económicos, cómo se realizan las asambleas parroquiales y valoren la participación laical, que la vida de la parroquia es fundamentalmente por medio de los laicos. Nosotros les servimos a los laicos. Y esto, en 4 años de estar viviendo en esa misma comunidad, pues les permitirá tener ese aprendizaje y esa sensibilidad necesaria del buen pastor. Y la otra es que además aprenderán a vivir en comunidad y se prepararán para vivir en las unidades pastorales, ya no para vivir cada uno solito en su parroquia. Este es más o menos el derrotero de la formación sacerdotal. En el contexto de Iglesia en Salida, es necesario atender a todos los fieles en sus núcleos vitales, es decir, en el trabajo, en las universidades, etc., y cuidar ahí su crecimiento en la fe y la administración y recepción de los sacramentos. Aquellas que no están supeditadas a un territorio. Son parroquias que más bien se definen por un conjunto definido de personas que se esclarecen. Esta práctica la tiene la Iglesia desde hace mucho tiempo en lo que se llama la pastoral castrense, es decir, en los países particularmente donde hay esta relación Iglesia-Estado, en donde le permite a la Iglesia Católica atender al ejército y a las familias del ejército o cualquier tipo de fuerza policíaca, se hace una parroquia personal para atender a esas familias en concreto. Esto que ya viene practicado desde hace 2 siglos más o menos, ahora lo pensamos para la Gran Ciudad de México, para nuestra arquidiócesis, el realizarlo con el apoyo de las empresas. Por ahí se puede empezar. Se puede ir ampliando de distintas maneras dependiendo de este sector que se defina como personas. Esto nos va a ayudar porque de esa manera, por ejemplo, lo que les he propuesto a los empresarios es que en su empresa, si es grande, o en un conjunto de empresas, se defina una parroquia personal, cuyo sacerdote o equipo sacerdotal atienda no solo al trabajador, sino también a las familias de estos trabajadores. Hoy día sabemos el tiempo que gastan los trabajadores para moverse de su lugar de origen a su lugar de trabajo. A veces son 2 horas y duplicadas ida y vuelta 4, y entonces eso hace que las personas lo que quieren es, al terminar de trabajar, descansar y estar con su familia. Lo único que no piensan es en ir a la parroquia, no solo para ir a misa, sino cualquier otra actividad que ahí se realice. Entonces, las empresas con las que hemos conversado están muy bien dispuestas, porque ya algunas tenían esta figura de capellanía. Ahora, lo de parroquia personal les da la jurisdicción para que se establezcan ya los libros de registros para poderles administrar también los sacramentos, bautismos, confirmaciones, incluso matrimonios que quieran celebrarlos en torno a la parroquia que esté más vecina en cuanto a templo, o actividades que quieran celebrarlas, si así lo hay en los espacios de una empresa, con todos sus compañeros con los que laboran todos los días, se facilitará mucho este trabajo. Esta es una expresión de Iglesia en Salida, es decir, ya no nos atenemos solo a los templos donde están los servicios, sino los llevamos al lugar de trabajo. Aquí, como digo, vamos a empezar con las empresas, pero se puede generar una serie de experiencias muy interesantes. El modelo actual de catequesis es un ofrecimiento para que los niños reciban, después de un periodo de formación, los sacramentos. Sin embargo, este esquema no impacta en la vida de las personas ni les introduce en un proceso de formación permanente para la vida cristiana.
Fundamentalmente es hacer que el niño tenga una experiencia de iglesia. El niño lo lleva papá, mamá a la catequesis y entonces nos podemos quedar en que es simplemente como ir a un aprendizaje de académico, de intelectual, que tú conozcas las enseñanzas de la doctrina de la iglesia. Y tenemos que pasar a que se viva una experiencia de iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Una experiencia de comunidad de creyentes entre los mismos niños. Los niños son muy dados a asumir una concepción de Dios con muchísima facilidad, y máxime si les viene desde la familia. Son muy religiosos, naturalmente somos, yo lo fui también. Creemos y aceptamos las cosas como son. Por eso dice Jesús que tenemos que ser como niños para entrar al reino de Dios, creer en lo que Dios nos dice. Pero el niño necesita compartirlo con otros niños y hacer de su parroquia o del lugar donde recibe la catequesis una experiencia que le dé el testimonio fuerte de lo que es la comunidad. Ya su familia ya le dio una primera experiencia, no siempre, lamentablemente, pero debiera de ser la familia el primer punto de la iglesia doméstica. Luego la parroquia le tiene que dar esta experiencia. Y si en un lapso de 6 años, como lo estamos proponiendo, de iniciación cristiana, logramos que el niño haga de la parroquia su casa, ese niño, cuando llegue a ser adolescente y joven, no se va a ir. Va a continuar con los procesos de la pastoral de adolescentes y jóvenes. Pero lo más importante es que el niño se prepare con plena conciencia a la recepción de los sacramentos fundamentales de la vida cristiana. Ya recibió el bautismo de pequeño, entonces los primeros años de la catequesis tienen que visualizar un objetivo, que tenga claridad del por qué, y es para poder alcanzar la primera comunión. Estamos proponiendo que sean 3 años hacia la primera comunión, de forma que llegue habitualmente en torno de los 9 años, y luego otros 3 hacia la confirmación, el sacramento de la confirmación, en donde sea todavía más consciente, mejor preparado, para que sepa que la confirmación es el sacramento en donde se le confiere el Espíritu Santo para que sea un buen discípulo misionero de Jesús en comunidad. Aquí tenemos una grave dificultad, que es la tradición de los muchos padres de familia de que quieren que rápido sus hijos reciban los sacramentos, porque piensan que los sacramentos es lo importante, lo central, y no se dan cuenta, hay que explicárselos, de que son perlas preciosas los sacramentos, pero si no los preparamos, si no los formamos en la fe, no van a saber lo que recibieron. Es decir, en una experiencia de catequesis solo para el sacramento, no van a conocer los evangelios, no van a conocer las enseñanzas de Jesús, no van a conocer lo que es la iglesia, por qué dejó la iglesia, sino simplemente se va a centrar en que en esa hostia está la presencia de Cristo. Va a ser muy pobre, muy reducida, muy limitada. Mientras no hagamos esta experiencia de formación en la fe y no solo de preparación al sacramento, que le quede bien esto a los papás de familia, al niño mismo, entonces no tendremos católicos que puedan vivir su fe en las distintas etapas siguientes de su vida. Tendrán que sufrir alguna situación, a veces dramática, dolorosa, para volver a la fe. Y es mejor dejarles las bases para que ese niño pueda ser congruente con su fe en todas las etapas de su vida. El enfoque que se le ha dado a la comunicación ha sido principalmente emitir opiniones sobre algunos temas de índole social. Por lo que respecta a la comunicación interna, no se ha logrado consolidar una red que permita una mayor comunión afectiva y operativa utilizando las actuales herramientas de la cultura digital. Es muy importante. La comunicación es la columna vertebral de la comunión. Si queremos estar unidos y relacionarnos
La comunicación es la manera de hacerlo. Lo estamos viendo cómo ya revolucionó toda su organización y estructuras el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano, en la Santa Sede, y han hecho todo un replanteamiento que queremos seguir sus pasos. En este sentido, trataremos de ampliar la comunicación a la sociedad de manera más dialogal, es decir, no simplemente comentando lo que sucede en nuestra sociedad o lo que nos preocupa de la sociedad, sino poniendo en común el testimonio de experiencias de iglesia que ayudan a resolver esos problemas que la sociedad vive. El aspecto interno es el segundo renglón que ampliaremos, especialmente nuestras estructuras internas de comunicación hacia la comunicación con nuestros bautizados, sea también al interior de las actividades mismas, por ejemplo, que los que están trabajando en comunicación social nos ayuden a poner en común a todos los que están trabajando en la Comisión de Pastoral Profética, a los que están trabajando en la Comisión de Liturgia, y diseñando una serie de contenidos que les ayude y les fomente en sus trabajos, y también a su vez de que aporten lo que hacen para que pueda ser manifestado, expresado en la vida social. Entonces es todo un trabajo muy intenso, nos llevará tiempo. Ahorita es el proyecto, como todas las cosas no se hacen de la noche a la mañana, pero ya estamos en esa fase de diseño, de un replanteamiento de la comunicación inicial hacia los bautizados y hacia toda la sociedad en comunicación social, y sobre todo aprovechando que tengamos presencia en el mundo digital. A su llegada a la arquidiócesis, don Carlos quiso conocer la realidad de las vicarías, visitando cada una de ellas para tener de primera mano un panorama que le permitiera situarse en los diferentes contextos y escuchar a los laicos y al presbiterio sobre sus proyectos e inquietudes. He terminado con una sensación muy grata, muy esperanzadora, porque veo muchas potencialidades, un clero disponible, bien formado en general, con muy buena participación de los laicos, con ganas de trabajar y con alegría. Eso lo he palpado. Siento que estas visitas serán de grande ayuda. Por eso es que creo que fue una decisión muy acertada iniciar estos primeros meses con las visitas a las vicarías, y los invito desde ahora a que ahora les demos continuidad a todos estos proyectos anteriores, porque sin duda nos harán ser una iglesia más fuerte. Vivimos en una de las arquidiócesis más grandes del mundo, no solo por su territorio, sino también por la población, con un mosaico de múltiples realidades socioculturales. Ello implica grandes desplazamientos y una atención poco cercana de los pastores con su feligresía, además de una estructura pesada que en muchas ocasiones no permite una articulación de la marcha pastoral en comunión. Vamos a iniciar un proceso que nos lleve a plantear la iniciativa al Santo Padre de generar la creación de 3 nuevas diócesis. Y la figura de un obispo diocesano tendría una capacidad de operatividad y de gobierno mucho mayor para beneficio de esta propuesta de nueva diócesis. Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, Iztapalapa, ya lo sabemos, tiene también sus tradiciones, su cultura, y Azcapotzalco, que también tiene una identidad que conserva una tradición. Hoy toca también desprendernos otra vez, porque de esa manera la figura del obispo diocesano, en este caso un servidor, puede estar más cerca. Este proyecto llevará su tiempo. Tiene que pasar primero la venia de la comisión episcopal que hace este estudio,
después la venia de la Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano en ASEM, y luego la venia del Nuncio Apostólico, recogiendo todo lo propuesto, y de luego así ya pasarlo a Roma, pasar por la Congregación de Obispos en una asamblea de cardenales y obispos, y después, si todo esto camina bien, se le presentará al Santo Padre para su última decisión. Creo que es importante señalar que efectivamente no es para mí extraña la Arquidiócesis de México, y por tanto sí soy consciente desde el primer momento que recibí el nombramiento, que tuve ya una clara conciencia de la dimensión del desafío tan grande y que necesitaba poner todo lo que ha sido mi experiencia episcopal al servicio de esta gran Arquidiócesis de México. He sentido todo el apoyo de los obispos auxiliares, de los miembros del Consejo Episcopal, y creo yo que en las visitas a las vicarías he sentido una gran disponibilidad del clero en general. Lo que sí se necesita es mayor articulación en las actividades pastorales de la arquidiócesis, que traspasemos el ámbito, así como lo decía de las unidades pastorales, traspasar el ámbito de la parroquia a la unidad pastoral, traspasar el ámbito de la unidad pastoral a la vicaría, traspasar el ámbito de la vicaría para ser arquidiócesis. Muchas gracias.